Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 9:23 de la noche comenzamos la transmisión número 181 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos, por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Redondeamos una semana verdaderamente muy agitada, muy movida, y precisamente por eso en esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en los posibles escenarios militares en Medio Oriente y más en particular entre Israel e Irán. No vamos a realizar un reporte de los acontecimientos porque de hecho ya presentamos al menos 2 o 3 reportes desde el pasado lunes cuando Irán mm, realizó un ataque con misiles balísticos contra Israel. De hecho, recordarán que realizamos una transmisión en directo, posteriormente una charla con Juan Antonio Aguilar, hoy participamos en Negocios Televisión, así que hoy no vamos a presentar un recuento de los hechos, sino que vamos a establecer el foco del análisis precisamente en la interpretación, en lo analítico, en los escenarios posibles, los escenarios prospectivos. Comencemos entonces nuestro análisis a partir de una contextualización de el marco general de el conflicto en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque no aparece en el medio de la nada, ni mucho menos, sino porque la situación actual, si bien naturalmente presenta una larga historia, hoy día aparece en un contexto muy específico ligado a la reconfiguración del orden mundial. Por eso no podemos realizar un análisis del conflicto en Gaza, de la guerra en Gaza, o del conflicto entre Israel y Palestina, del conflicto entre Israel y el Líbano, del conflicto entre Israel e Irán, del conflicto entre Israel y Yemen. No podemos realizar un análisis de todo eso sin establecer inicialmente vínculos con el problema de fondo a escala global. Una vez más, ¿cuál representa ese problema de fondo que aparece en el trasfondo de todos de estos conflictos? Bueno, básicamente la decadencia del viejo orden mundial encabezado por Estados Unidos y el surgimiento de un nuevo orden mundial todavía no definido, todavía en ciernes, en el cual sin lugar a dudas China va a presentar una posición privilegiada, pero en el cual también van a participar Rusia, la India y naturalmente potencias intermedias como Irán, por ejemplo, Brasil, etcétera, etcétera. Sudáfrica también, de ahí los BRICS. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles los conflictos para contextualizar esto actualmente junto y en contexto con el conflicto en aquí, en Israel? Uno por aquí. ¿Cuáles los otros conflictos? Bueno, naturalmente el conflicto en Ucrania, sin lugar a dudas. El otro gran conflicto y finalmente el conflicto aquí en los alrededores de China, Taiwán y naturalmente el famoso collar de perlas. De hecho, si retrocedemos un poquito en el mapa, van a aparecer bien claritos los ejes de este conflicto: Europa, Medio Oriente. Alguien podría aquí también establecer naturalmente África como punto también, sin dudas, pero vamos a establecer ahora el foco en estos tres, solamente con el objetivo pedagógico de poder generar aquí Europa, aquí Medio Oriente y aquí el conflicto asiático. Básicamente, conflictos alrededor de el Heartland y el Rimland, o de la tierra núcleo, tierra corazón, y de la tierra ribereña, en
correspondencia con la geopolítica anglosajona, la cual básicamente establece que el control del mundo aparece ligado al control de estos territorios y para ello deben las grandes potencias marítimas conquistar de manera directa o indirecta, realizar un control, establecer su dominio en los territorios alrededor de este Heartland. ¿Sí? Algunos presentan esta teoría o estas teorías geopolíticas, porque de hecho esto comienza con un teórico, con Mackinder, pero después Speakman y varios más van generando aportes. Algunos presentan esto como la geopolítica en general, como una suerte de teoría universal, y en realidad esto presenta características bien específicas ligadas a los intereses británicos primeros y estadounidenses después. Por eso debemos conceptualizar estas teorías como la geopolítica anglosajona, así debemos conceptualizarla. Más allá de esto, estas ideas, estos escenarios determinan el marco de acción de primero el Imperio Británico y después los Estados Unidos. Y en ese contexto aparece la cuestión de Medio Oriente. Si alguien quiere alguna adición a Israel, Ucrania y Taiwán ahora, bueno, sin dudas aparece por ahí el Cáucaso y cuidado con esta semana, con este mes, perdón, octubre, porque van a comenzar elecciones tanto en Moldavia como en Georgia y además un referendo en Kazajistán. Así que más aún dibujado ese círculo alrededor de, por acá, perdón, un poquito más atrás, acá Moldavia, Ucrania, Moldavia, sí, en en ese, en esa línea alrededor de Rusia y de China podían aparecer puntos vacíos, podían aparecer segmentos no marcados. Bueno, con Moldavia aquí, con Georgia aquí y con Kazajistán aquí, bueno, completa la línea hasta Taiwán del otro lado. ¿Sí? Es el contexto generalizado o el contexto general de los acontecimientos, de los conflictos en Medio Oriente. Y de hecho, si realizamos un análisis de la lógica de todos ellos, antes de comenzar específicamente con el contexto, perdón, con los escenarios militares entre Irán e Israel en concreto, en todos estos conflictos aparecen un agresor, ¿sí? Una potencia en decadencia, generando tensión, generando un conflicto en Ucrania, Estados Unidos, generando el conflicto a través de la expansión de la frontera de la OTAN con la correspondiente colocación de misiles y de tropas hasta prácticamente la frontera con Rusia, hasta que Rusia responde, ¿sí? Algo parecido en Israel. Ahí alguien podría responder, el conflicto actual comienza el 7 de octubre del año pasado. No, no, en absoluto. Comienza mucho antes con la ocupación de los territorios palestinos, naturalmente. Y no solo eso, sino que en los últimos años Israel acomete una política mucho más agresiva relativa a la ocupación de territorios palestinos. Israel como brazo armado de Estados Unidos en la región, otra vez la potencia en decadencia, accionando, generando tensión con sus enemigos en otro escenario ligado a el orden mundial. Sin dudas, es un escenario muy importante, el de Medio Oriente, y algo similar también podemos presenciar en Taiwán. ¿Sí? Recordarán el inicio de las idas y vueltas con la visita de Nancy Pelosi, ya hace 2 años, si no recuerdo mal, a Taiwán, lo cual naturalmente para China representó una ofensa porque de ningún modo podía la presidenta del Congreso estadounidense realizar una visita a un país no reconocido y de hecho reconocido como parte de la China aún por los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, es el contexto general, Estados Unidos en decadencia, por ende una postura muy agresiva contra todos sus
enemigos o contra todos sus contendientes, y más aún contra los contendientes en ascenso, y eso genera distintos conflictos a lo largo del mundo. Otro punto en común en estos tres conflictos, bueno, en todos aparecen perdiendo los Estados Unidos. En todos aparecen perdiendo. En Ucrania, en Medio Oriente y en Taiwán también. Dicho esto y hecho este gran paréntesis inicial relativo al contexto general de lo sucedido o de los hechos en Israel, en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, en Irán, comencemos entonces sí con el análisis de el conflicto entre Israel e Irán y más en particular con la situación actual a raíz del ataque del martes pasado, si no recuerdo mal, el primero día martes, sí, el martes pasado cuando finalmente Irán respondió a una acción inicial israelí. Recordarán la acción inicial o las acciones iniciales. Básicamente podemos contabilizar ahí el asesinato de Haniyeh, uno de los líderes políticos más importantes de Hamás y de hecho el responsable de la negociación para la liberación de rehenes llevada a cabo en un momento en el contexto del conflicto en Gaza. Quizás una de las figuras más políticas y más negociadoras y con mayor peso político dentro de Hamás. Su asesinato fue perpetrado nada más y nada menos que en Teherán, en la capital de Irán, lo cual connotó para los iraníes un ataque contra el propio Irán. El ataque además fue perpetrado después de que Haniyeh participara en la asunción presidencial del nuevo presidente iraní, tras la muy sospechosa muerte del presidente anterior en un accidente en helicóptero, todavía sin la desaparición de las dudas relativa a ese accidente, si efectivamente es un accidente o si en realidad un trabajito de los servicios de inteligencia israelíes. Esa una de las razones, una de las ofensas iniciales. Y en segundo lugar, naturalmente también el ataque o los ataques llevados a cabo por Israel en la semana anterior, a lo largo de toda una semana, a lo largo de todo el Líbano, pero coronados con un ataque muy fuerte en el sur del Líbano contra el cuartel general de Hezbollah. Ahí y la muerte de varios comandantes o varias figuras rutilantes de Hezbollah, por sobre todas las cosas su líder supremo, Nasrallah. ¿Sí? Esos son los dos hechos más importantes. También, si retrocedemos una semana más, podemos recordar sin dudas el ataque ese hollywoodense a través de los radios, ¿sí? Los comunicadores, los beepers, los llaman en muchos países latinoamericanos, en España los llaman los buscadores o buscas. Bueno, ese ataque a escala nacional en todo el Líbano con aparatitos previamente manipulados por los servicios de inteligencia israelíes con una carga explosiva y esa carga explosiva explotada a lo largo de todo el Líbano con la muerte de varias figuras importantes de Hezbollah, como así también todas las personas a su alrededor. Sobre el contexto, sobre el trasfondo de esto, naturalmente, la masacre en curso todavía dentro de Gaza. Eso siempre de fondo, ¿no? Así que esa es la situación y después de esta acción o de estas acciones israelíes, Irán debía responder. Algo muy parecido a lo sucedido en abril, cuando recordarán que Irán respondió a un ataque inicial israelí contra el consulado, en realidad contra el anexo del consulado iraní en Siria, en Damasco. Recuerden que la embajada de un país en el extranjero en realidad representa territorio propio de ese país, ¿sí? Por eso,
no cuando una persona solicita el asilo político y una embajada convalida el ingreso de una persona a su edificio, de repente esa persona aparece en territorio extranjero, por eso las autoridades locales no pueden realizar el ingreso a la embajada en búsqueda de esa persona, de ese perseguido político, bueno, con la excepción de la barbaridad hecha en Ecuador con el arresto del vicepresidente de Correa, Glass, y ese ingreso por la fuerza, incluso violentando a el embajador mexicano en Ecuador, pero bueno, esto es una cosa completamente fuera de lo común. Por lo general, este principio determina las relaciones internacionales y aparece respetado en todo el mundo, incluso cuando, lo recordarán, Assange aparecía eh, asilado en la Embajada de Ecuador. Ecuador, un país relativamente pequeño, mucho menos poderoso que Londres, y por más que mucho menos poderoso que Reino Unido, y por más que la CIA y los servicios de inteligencia británicos en aquel momento deliberaron, incluso pergeñaron planes para un ingreso por la fuerza contra la embajada ecuatoriana en Londres para la captura de Assange, aún a pesar de todas esas elucubraciones afiebradas, determinaron finalmente abandonar esos planes y no realizar una violación tan abierta del derecho internacional. ¿Sí? Bueno, esto solo como una imagen de lo importante de la soberanía de una embajada, de un consulado en un país, en un tercer país. Por eso aquel ataque en Siria, sí, en Damasco, pero contra el consulado iraní, en realidad representaba un ataque contra Irán. Y por eso en su momento Irán respondió. Y aquella respuesta presentaba en términos cualitativos muchos parecidos, o dicho al revés, la respuesta actual presenta cualitativamente muchas similitudes con la respuesta aquella de abril, cuando respondía al ataque contra su consulado, Irán, pero presenta cuantitativamente diferencias importantes, ¿sí? ¿Por qué esto de lo parecido cualitativamente y lo diferente cuantitativamente? Bueno, por lo siguiente. ¿Cómo había respondido en aquel momento Irán? Bueno, Irán había respondido en aquel momento de manera tremendamente moderada, tremendamente calibrada, ¿sí? Respondiendo de manera de generar un mensaje, de presentar una demostración de fuerza, de realizar una demostración de fuerza, tanto para Israel como para su propio electorado, como para su propia sociedad. Recuerden, un atentado contra un consulado iraní en otro territorio, frente a lo cual Irán debía responder, por un lado, una vez más, para que de alguna manera los israelíes aparecieran frente a una demostración de fuerza, pero por sobre todas las cosas para que la sociedad iraní no presenciara un ataque impune. También debía entonces generar una demostración de fuerza hacia su propio público, Irán, o hacia su propia sociedad, pero, y aquí lo interesante, todo esto de manera muy calibrada, porque Irán, desde hace tiempo, en su confrontación con Israel, recuerden que Irán rechaza la existencia de Israel y aparece enfrentada desde hace años a muerte con Israel. Bueno, en el contexto de ese enfrentamiento, Irán hace algunos años estableció una estrategia de desgaste en la cual no participa directamente en el conflicto, sino a través de actores regionales subordinados a Irán, o en gran medida financiados, por lo menos eh, comandados por Irán, con menor fuerza que Israel, naturalmente. Ni Hezbollah, ni las milicias chiitas en Siria, ni en Irak presentan la capacidad militar de Israel, pero precisamente por eso acometen en el marco de una guerra de desgaste en
operaciones precisamente de guerra asimétrica, ¿sí? ¿A qué llaman operaciones de guerra asimétrica? A ataques de, si no lo quieren, de mosquito, bueno, ataques de algún insecto, ataques de avispa, lo podemos llamar, ¿sí? Muchos, chiquititos y difícilmente evitables o difícilmente respondibles, ¿sí? A través del lanzamiento de cohetes de corto alcance, a través de algún ataque a alguna institución, eh, alguna infraestructura militar, policial, incluso a veces con ataques contra infraestructura civil o contra civiles también, aunque por lo general en mucho menor medida, muchos pequeños ataques permanentes, de manera de generar como la gota de agua en la piedra, un machacar, si bien no enorme, no determinante en un golpe, pero sí a través del efecto acumulativo. Esa es la estrategia de Irán, de hecho, ideada, pergeniada por el general Soleimani en su momento, y dentro de los actores utilizados por Irán para esto aparecen muchísimas organizaciones em, o, em, reunidas en el llamado eje de la resistencia. Sin lugar a dudas, Hezbollah parece como una de las más importantes, o quizás represente la más importante de todas, pero no la única. También aparecen muchas otras organizaciones, incluso dentro del Líbano, en Siria, en Irak, algunas incluso en Jordania, en Palestina, ¿sí? Tanto en Cisjordania como en Gaza, lo cual, cuidado, no connota una subordinación total y absoluta de todas estas organizaciones a Irán. Jamás no responde de manera directa a Irán, jamás desciende de los hermanos musulmanes, ¿sí? De una organización político-religiosa egipcia, sunita, pero sí participa en este eje de la resistencia capitaneado por Irán, con muchas organizaciones, en su gran mayoría directamente subordinadas a Irán, y otras con participación en este eje a través de un enemigo en común, Israel. ¿Sí? Una vez más, jamás aparecen dentro de este eje de la resistencia, parte de la estrategia de Irán contra Israel, aunque no responde directamente. Y de hecho, sobre esto pocos están conscientes de esto, pero muy curiosamente, en el conflicto en Siria, ¿sí? Cuando comenzaron los ataques de el ejército islámico, allí conocido como Daesh, contra el gobierno de Al-Assad, inmediatamente Hezbollah participó en la defensa del gobierno de Al-Assad, aliado a Irán. Bueno, naturalmente participaron también ahí directamente los iraníes, comandados una vez más por Soleimani, a favor de Al-Assad, ¿sí? Y jamás, no todo jamás, pero algunas facciones de Hamas despacharon combatientes para participar en ese conflicto del lado de Daesh, del lado de quienes querían el derrocamiento de al-Assad. Inicialmente no todos parte del ejército islámico, también grupos contrarios, opositores no del ejército islámico, incluso algunos no religiosos, pero finalmente todos ellos subordinados al ejército islámico como la fuerza más importante opositora al Assad. Así que en algún momento Hamas y Hezbollah aparecieron combatiendo entre sí en un conflicto de terceros. No obstante lo cual, dentro de la estrategia de Irán contra Israel de una guerra de desgaste a través del eje de la resistencia, participan ahí sí como aliados Hezbollah, Hamas y muchas otras organizaciones con un elemento en común, la enemistad con Israel. Bueno, por esta estrategia de una guerra de desgaste, entonces, entonces, en abril del año pasado, había respondido Irán para generar una demostración de fuerza contra Israel y contra su público, pero sin generar una escalada mayor, de manera muy calibrada. Bueno, algo similar presenciamos ahora. En lo cualitativo, el objetivo del ataque y la planificación presentan las mismas características, pero claro,
ahora aparecemos en una situación cuantitativamente distinta. ¿Por qué? Porque a pesar de que si antes acá aparecía, a esta altura, aparecía la vara del ataque israelí. Y los iraníes respondían exactamente a la misma altura para no generar una escalada. ¿Sí? Bueno, ahora presenciamos lo mismo en cuanto a el intento de no generar una escalada adicional por Irán, pero claro, el ataque inicial de Israel no aparece acá, ¿sí? Aparece acá arriba. ¿Por qué? Porque no realizó un ataque contra el consulado iraní en Siria, sino que realizó un ataque en territorio iraní dentro de, del país de Irán, en su capital, Teherán, y después contra el propio líder de Hezbollah, 32 años de liderazgo de Nasrallah en Hezbollah. Entonces, sí, Irán una vez quiere responder exactamente a la misma altura, pero claro, la acción inicial israelí aparece mucho más arriba. Por eso, Irán respondió de manera calibrada nuevamente, pero con muchísima mayor virulencia, con muchísima mayor magnitud. Y esto lo presenciamos en todas las dimensiones del ataque. En primer lugar, en la cantidad de misiles y el tipo de misiles utilizados. Y aquí nos puede ayudar una pequeña infografía. Esta de aquí. Bien. Aquí 1900 kilómetros de distancia entre los lugares de los ataques a lo largo de todo Irán y los principales puntos de impacto. Y en esta oportunidad, Irán realizó ataques contra la central de Mossad en Tel Aviv, nada más y nada menos, algo mucho más simbólico, mucho más significativo, de muchísima mayor importancia que los ataques de abril del año pasado, de la respuesta iraní de abril del año pasado al ataque original, eh, la respuesta iraní del año pasado, perdón, de abril de este año, no del año pasado, de abril de este año frente a Israel, primero, entonces eso, central de Mossad, y después dos bases militares aéreas, la de Hatzerim y la de Nevatim, en un ataque con alrededor de 200 misiles y ya no los misiles más antiguos utilizados la vez pasada. La vez pasada habían concatenado un ataque con drones y ni siquiera los drones más modernos y un ataque con los misiles más antiguos. Aún así habían generado impactos en una base militar por sobre todas las cosas, pero ahora mucho más con la utilización de misiles, los Fatah 1 y los Fatah 2. Los Fatah 1 también viejos, pero usados en una primera tanda para la saturación de las defensas, y detrás de esos los Fatah 2, mucho más modernos, aunque no las armas de última generación, las más modernas de todas de Irán, pero sí mucho más modernas que las anteriores del ataque en abril. También misiles EMAD y misiles Gadir. Ahí en la infografía, bueno, ahí el rango, los Fatah 1400 kilómetros, EMAD 1700, los Gadir 2000, Mach 15 los Fatah, EMAD Mach 9 y Gadir Mach 9, bueno, más grandes naturalmente los Fatah que los otros. A los Gadir y a los EMAD los categorizan como balísticos, a los Fatah como hipersónicos. Si un misil hipersónico o no, eso discutible según la definición de hipersónico. Misiles hipersónicos, muchos de distinto tipo, e incluso misiles bastante antiguos, presentan velocidades hipersónicas. Llaman hipersónicos por lo general a una velocidad superior a entre 7 y 10 veces la velocidad del sonido, más o menos 1000 kilómetros por hora, la velocidad del sonido, más o menos esto. Bueno, muchos misiles, yo conceptualizo como misil hipersónico a otra cosa, una cosa mucho más moderna, no solamente con una velocidad
tan rápida, lo cual genera muchísima mayor dificultad en su intercepción, sino también con otras características como la variación su, de su trayectoria, lo cual determina prácticamente la imposibilidad de su intersección. Incluso los quinzales rusos, los cuales presentan una velocidad hipersónica, sí, y un lanzamiento desde el aire, lo cual los posiciona en una posición dentro de, vamos a llamarlo, la tabla o la escala de misiles más modernos. Claro, cualquier misil lanzado desde el aire aparece por encima de un misil lanzado desde la Tierra, porque presenta un rango ampliado a través de su lanzamiento en el aire, concatenando su propio rango más el rango del avión. Bueno, a pesar de esto, algunos conceptualizan a los misiles, a los quinzales, incluso no como misiles hipersónicos propiamente dichos de los más modernos. Rusia presenta de todas maneras otros misiles verdaderamente hipersónicos, porque los quinzales solo presentan algunas muy rudimentarias formas de variación de la trayectoria, ¿sí? Bueno, muchos analistas presentan o categorizan como misiles hipersónicos solo a los misiles con velocidad hipersónica, con lanzamiento aéreo, pero además con variabilidad total de su trayectoria. Y en esto solo aparecen dos tipos de misiles desarrollados hasta ahora, unos hechos por los rusos, otros hechos por los chinos. Ninguno de ellos todavía usados en combate. Perdón por la disquisición técnica, pero bueno, usados en Irán misiles Fatah 1 y 2 de velocidad hipersónica. Quizás ahí sí podríamos presentarlos como de velocidad hipersónica, sin variabilidad en la trayectoria, pero sí de variabilidad, sí de velocidad hipersónica. Y el anuncio de estos ataques esta vez apareció apenas pocas horas antes de los impactos, a diferencia de aquella vez, ¿sí? Una vez más, intento de un ataque calibrado, pero con misiles más modernos, con un anuncio apenas horas antes, 1 o 2 horas antes de los impactos, no como la otra vez, recordarán que casi un día antes, casi un día antes, todo el mundo, no solamente los israelíes, se parecían a la espera de los misiles iraníes en un lanzamiento aquella vez pactado con Estados Unidos a través de Irán, a través de Omán, perdón, a través de Omán, a través de una negociación. Bueno, ahora de negociación mucho menos, un aviso mucho más rápido, y las trayectorias de los misiles incluso sí recorrieron el espacio aéreo jordano, en el cual Jordania, en realidad no la propia Jordania, sino las bases militares estadounidenses, francesas, bases militares estadounidenses, perdón, pero también los buques franceses y británicos también realizan intercepciones, ¿sí? A través de ese espacio aéreo. Sí recorrieron ese mismo espacio aéreo con mayor posibilidad de intercepción, pero no de manera tan directa. Entonces, una vez más, este juego de un ataque fuerte, calibrado, pero no del todo, ¿sí? Como la otra vez, ¿sí? Esa de alguna manera el rango entre un ataque calibrado y una demostración de fuerza mucho más intensa que la anterior. Es el contexto, ¿sí? Similitudes cualitativas con respecto al ataque de abril del año pasado, pero diferencias cuantitativas. Y en ese sentido, el ataque iraní sin dudas representó un éxito, sin lugar a dudas. En primer lugar, por la destrucción de muchos de sus objetivos, incluidas las bases militares mencionadas y por sobre todas las cosas la base aérea de, aquí la podemos presentar incluso una imagen de los impactos, la base aérea de Nevatim, una de las bases de
afincamiento de los aviones más modernos, de estacionamiento de los aviones más modernos de las Fuerzas Armadas israelíes, los famosos F-35, ¿sí? Ahí imágenes satelitales de los, si no recuerdo mal, 30 y pico de impactos en esas bases militares. Inicialmente recuerdo un reporte relativo a la destrucción de más de 20 aviones F-35, eso nunca confirmado. Sí, por ahí aparecieron imágenes de la destrucción de esta base, pero no de los aviones destruidos, no aparecerán nunca, no van a aparecer. Y en esto, lógica, la posición de Israel de censura de estas imágenes responde lógicamente a la batalla comunicacional, nada reprochable en este caso a Israel, lo mismo que tampoco nada reprochable a Ucrania la no difusión de la destrucción de los aviones F-16, como tampoco reprochable a Rusia la destrucción de misiles en su momento hace poco contra este arsenal tan grande a 200 kilómetros de Moscú. Bueno, ustedes recuerdan muchas imágenes tomadas desde la base, no, lógicamente no, los rusos lo van a presentar imágenes de sus pérdidas, lo mismo que los israelíes tampoco y los ucranianos mucho menos aún. ¿Sí? Esto parte de la política de comunicación en el contexto de una guerra. Destrucción de esta base aparentemente habría generado fuertes daños también en la otra, en la de Hatzerim, y en el cuartel general de Mossad en Tel Aviv, según un video, habría realizado un impacto, pero más allá de eso no recorrieron las redes, no apareció una sola imagen de las consecuencias de ese impacto, algo, una vez más, completamente lógico y mucho más para los servicios de inteligencia israelíes. Inmediatamente establecieron una censura total y no podemos determinar a ciencia cierta, no, realmente el cerrojo mediático verdaderamente admirable de Israel en este sentido. Pero Ezequiel, esto connota la censura. Sí, sí, claro, pero esa es la acción de países bajo ataque, países en guerra. ¿Sí? Lo mismo de los rusos, lo mismo de los ucranianos, lo mismo de los palestinos o lo mismo de Israel. Cuando comienzan a proliferar las imágenes de las bajas propias, evidentemente estás cometiendo un error comunicacional. En este sentido, los israelíes, así como realizan una inteligencia sin igual, yo rechazo por completo los objetivos, pero debemos realizar un reconocimiento de la profunda penetración de los servicios de inteligencia israelíes en muchísimos lugares, lamentablemente de los británicos también, mucho más incluso que la CIA. Sí, en eso aparecen a la vanguardia. Carezco por completo de simpatías con esto, realizo un reconocimiento de los méritos militares, o en este caso de inteligencia, nada más que eso. Bueno, no apareció una sola foto, pero presumiblemente también daños en esa central de inteligencia de Israel. Así que primer elemento exitoso de este ataque, bueno, la consecución de los objetivos y varios objetivos impactados varias veces. Primer elemento de éxito. Segundo elemento de éxito en este ataque, bueno, el hecho fundamental de que no generaron víctimas civiles. Pero Ezequiel, ¿cómo? En los ataques deberían generar la mayor cantidad de víctimas. No, no, no. Bueno, primero, un ataque militar no debería y no debe, incluso en términos militares, estar acompañado por la existencia de víctimas civiles. De hecho, muchas veces la aparición de víctimas civiles responde a la impotencia militar de generar objetivos militares. Caso de Ucrania, por ejemplo, cuando por ejemplo realizan contra Belgorod esos ataques sin mucha dirección, con el único objetivo de generar daño a algo y generan daño mayormente civil. Bueno, eso responde a que no pueden realizar un ataque a un objetivo militar legítimo, lo cual en términos militares presenta muchísimo mayor valor. Número uno. Pero segundo elemento aquí, además de que
no generaron víctimas civiles y de que esto representa un éxito para Irán. En el marco de la guerra de desgaste, recuerden esto, generar víctimas civiles e imágenes de víctimas civiles colisiona directamente con la estrategia de una guerra de desgaste. Porque si Irán generaba un sinnúmero de víctimas civiles, como generó, por ejemplo, el ataque contra Beirut, en Beirut contra Hezbollah de Israel, e imágenes como esas imágenes horribles de los padres con los niños despedazados en sus brazos en Gaza, eso inmediatamente determina, por un lado, un cambio en la opinión pública en general, incluso occidental, pero por sobre todas las cosas determina una excusa perfecta para Israel para comenzar directamente una escalada justificada. E Irán no quiere una escalada, quiere machacar y machacar con su guerra de desgaste. Por eso, no haber generado víctimas civiles representa un síntoma de éxito del ataque iraní, porque presentaba ese objetivo, no generar imágenes de niños muertos, de mujeres muertas, porque no quieren esa escalada, porque para ellos mucho más negocio la guerra de desgaste. Segundo elemento entonces de éxito de Irán en este ataque. Por cierto, según los israelíes, tampoco generaron víctimas militares estos ataques. Obviamente falso esto, obviamente una mentira esto. Con 30 y pico de impactos en una base militar de las fuerzas aéreas israelíes, más impactos en otra base también, en el cuartel general, obviamente generaron víctimas militares, ¿sí? De los militares habitando en esas bases. Pero esto no lo van a presentar públicamente en el marco de la guerra comunicacional. Éxito entonces Irán en ese sentido también. Tercer elemento de éxito de este ataque iraní. Bueno, más allá de la afirmación oficial de los voceros de las Fuerzas Armadas israelíes de que las famosas defensas antiaéreas, la famosa cúpula de hierro y la onda de David y, bueno, y todos estos sistemas defensivos, más allá de la afirmación de que habían realizado la intercepción de prácticamente todos, todo el mundo presenció las imágenes clarísimas de innumerables impactos sobre el territorio israelí. De hecho, según analistas, los misiles iraníes presentaron alrededor de entre un 80 y un 90% de efectividad, con lo cual este ataque determinó el fin del mito de la inviolabilidad de las defensas antiaéreas israelíes. Y a propósito de eso, podemos presentar aquí en otro pequeño paréntesis algo sobre esas defensas. Una infografía también bastante interesante sobre los distintos tipos de layers, lo llaman en inglés, de capas defensivas de estas defensas. La primera de ellas, la de esta visible aquí, aparece lo suficientemente grande ahí. Bueno, sí, más o menos, sí, un poquito puedo, incluso es un poquitín más grande, y tal vez eso. Bueno, la primera de estas defensas, la compuesta por esta suerte de cúpula verde, esa la cuarta y última capa de defensa israelí, conocida, tan ¿no? publicitada, el famoso Iron Dome, o en castellano, la cúpula de hierro. Cúpula de hierro diseñada para amenazas de corto alcance, como cohetes y morteros, con un alcance de entre 4 y 70 kilómetros, básicamente los disparados a menudo por Hamas o por Hezbollah. Cada batería presenta un radar y lanzadores con 20 interceptores, pero yo aquí voy realizando la lectura de un informe. Su debilidad frente a ataques masivos con cohetes ha aparecido al descubierto, aparecen claramente. Y, por cierto, el valor de $50.000 por misil no representa una ganga de ningún modo, ¿no? Por cada uno de estos
cohetes caseros, tanto de Hamas como de Hezbollah, aunque Hezbollah también presenta cohetes mucho más desarrollados. Bueno, $50.000 por cada misil de intercepción y por cada, misil atacante deben realizar la intercepción con por lo menos 2, si no 3 misiles. Entonces, cada pequeño misil casero genera un costo de entre $100.000 y $150.000 para Israel solo en munición, ¿sí? Y una vez más, frente a ataques masivos ya presenciamos múltiples situaciones, aparecieron síntomas claros de la saturación de este sistema de defensa, el primero de todos, o el último, según desde donde comencemos, el más chiquitito Iron Dome, la intercepción de cohetes de corto alcance o de morteros. Segundo sistema, este pintadito de azul en la infografía, bueno, es ese llamado onda de David, onda, o en Argentina lo llaman gomera, según el país lo llaman de distintas maneras, ¿no? Esta arma formada por un palito, de alguna manera una rama de un lado y un elástico del otro para el lanzamiento de una piedra. En todos los países de habla hispana lo llaman de manera distinta, por eso, bueno, lo vamos a llamar la onda de David, David's Sling en inglés, diseñado para amenazas de largo alcance, en realidad de mediano alcance, hasta 300 kilómetros. Utiliza tecnología cinética hit to kill, disparar para matar, para derribar misiles balísticos. Sin embargo, carece de una ojiva explosiva fragmentadora para derribar misiles en caso de colisión y, al igual que sus homólogos, se doblega ante ataques masivos de misiles, ¿sí? Esta segunda capa también superada por los misiles iraníes. Tercera capa, por encima de esa, la capa de los Patriot, la capa superior, esa en celeste, en azul celeste. Ahora, increíblemente, en esta situación, los famosos Patriot, más allá de cualquier análisis sobre los Patriot, o no realizaron intercepciones en absoluto o no participaron, ¿sí? De ninguna manera. Después, en la última barrera, ahí en la capa número 7, en la amarilla, según esto, la capa número 7, bueno, ahí aparecen los sistemas Arrow 2 y Arrow 3, o flecha 2 y flecha 3, diseñados para detener misiles de medio y largo alcance hasta 2.000 kilómetros de distancia. Pueden apuntar a 14 misiles a la vez, pero cuando los cielos se llenan de actividad, la precisión flaquea y sus ángulos muertos para detectar amenazas en rápido movimiento se convierten en un verdadero problema. Bueno, todas estas capas no pudieron generar la intercepción de más del 20% de los proyectiles provenientes de Irán, con un anuncio de 2 horas y recorriendo el espacio aéreo jordano, ¿sí? Después también, aquí no marcadas, pero ya muy publicitadas por Israel y por la industria armamentística de Israel, en el futuro debería aparecer una capa adicional llamada, realmente para esto todos muy buenos, porque la llaman de nombres súper espectaculares, Iron Beam, rayo de acero, o rayo de hierro. Es el nuevo chico del barrio, pero aún no está listo para jugar. Este es el informe, ¿no? Presentada como un arma de la guerra de las galaxias que utiliza rayos láser para derribar misiles, la Iron Beam aún está en fase de desarrollo. Por ahora no es más que una promesa sobre el papel. Israel sigue siendo vulnerable a la espera de que esta tecnología entre en funcionamiento, ¿sí? Bueno, esto sobre las defensas antiaéreas. De hecho, un analista ruso por ahí, Yuri Knutov, en una declaración para Sputnik, respondió lo siguiente: la cúpula de hierro solo es eficaz cuando se trata de unos pocos objetivos procedentes de una sola dirección. Durante el ataque sorpresa de Hamas a Israel el año pasado, varios cohetes lanzados por el grupo militante palestino penetraron las defensas aéreas y alcanzaron ciudades israelíes. Bueno, y ahora dirán mucho más.
Así que tercer elemento de éxito iraní, esta superación y el fin del mito de las defensas aéreas israelíes, a propósito de demoliendo mitos. Un mito más demolido relativo a la superioridad de las armas occidentales y un mito bastante tontón, ¿sí? Mientras acomodo un poco mis pelos, un mito demasiado tontón, porque esta idea de generar sistemas de defensa antiaérea eh, eh, inexpugnables, perfectos, en realidad carecen por completo de fundamento en la técnica militar. Nunca, ni siquiera los propios ingenieros desarrollando esto presentan como objetivo el 100% de intercepciones. La intercepción de un proyectil, de un misil, de un cohete, incluso de un dron, bueno, representa algo muy complejo. Si ya de por sí la tecnología para realizar disparos de misiles, y más aún de misiles de mediano y largo alcance, balísticos, más todas las tecnologías posteriores, de velocidad hipersónica, de variabilidad, de trayectoria variable, etcétera, etcétera. Ya eso representa algo muy complejo técnicamente, el lanzamiento nada más. La intercepción de algo en el aire lanzado desde un lugar desconocido, con una trayectoria desconocido y volando a miles de kilómetros por hora parece como algo técnicamente aún más difícil, ¿sí? Pero bueno, los medios occidentales presentan esto de, ¿no? Los Patriot, interceptando todo y el Iron Dome de Israel también, inexpugnable, inviolable, y en algún momento recordarán la pavada aquella de la estupidez aquella de querer la guerra de las galaxias y una cortina cubriendo Europa de los posibles ataques rusos. Bueno, ¿qué determinó Putin en su momento? Generemos misiles no interceptables por esa guerra de las galaxias y todo el proyecto colapsó. El proyecto occidental de la OTAN de un escudo antimisiles alrededor de no solamente Estados Unidos, sino de toda Europa, colapsó en cuestión de horas, ¿sí? Por el desarrollo de misiles hipersónicos rusos o de velocidad hipersónica rusa. Así que otro éxito más de Irán en esta respuesta, la superación de las defensas y su, ¿cómo llamarlo? Su desmitificación. Cuarto elemento exitoso de este ataque. Por primera vez desde hace mucho tiempo, y quizás por primera vez en la historia de Israel, de repente Irán posicionó la guerra en el territorio israelí, ¿sí? Hasta ahora, para la gran mayoría no solamente para la dirigencia, sino para la ciudadanía israelí, la guerra siempre aparecía hacia afuera, por lo menos la guerra aérea, ¿sí? Bueno, alguien recordará los atentados condenables naturalmente de Hamás, los ataques de Hamás contra población civil, ¿sí? Eso naturalmente condenable desde todo punto de vista, contra objetivos militares, eso otra cosa, ahí el derecho a la defensa, ningún problema, pero contra población civil es un acto terrorista, lo mismo si lo comete Hamás, Israel, Hezbollah o el ejército de Tutankamón. La población civil sagrada, ¿sí? Si no, cometen actos terroristas. Bueno, más allá de esa situación, y ya de por sí esa situación, aquel 7 de octubre, muy disruptiva para Israel, nunca por medio aéreo Israel había aparecido en una situación de ataques múltiples en su territorio. Y alguien aquí podría recordar, los ataques con misiles Scud en la primera guerra del Golfo, en 1991, sí, pero esos misiles Scud de la época soviética, ya viejos en ese entonces, presentaban muchísimos. Ahí el foco de la cámara nuevamente. Bueno, presentaban muchísimas debilidades, aparecían muy interceptables, incluso en una cantidad muy limitada, y aún así lo recuerdan los israelíes como un momento muy traumático, ¿no? Las sirenas y todo eso. Bueno, nunca tanto como ahora. Así que de repente la sociedad israelí y el electorado israelí
aparecen en una situación en la cual la guerra ya no representa algo de la frontera hacia afuera, ¿sí? Sino en su propio territorio, ¿sí? Y esto puede generar cambios políticos hacia adentro. Otro elemento de éxito del ataque iraní. Y finalmente, caracterizo como exitoso el ataque israelí porque también cumplimentó su objetivo hacia adentro de la sociedad iraní e incluso hacia adentro del mundo islámico. ¿Sí? Recuerden que esto respondía en parte a la demostración de fuerza frente a Israel, pero también frente a su propia sociedad. ¿Sí? No vamos a abandonar un ataque de forma impune, sino que vamos a responder con fuerza. Bueno, esto, más allá de lo calibrado y de todo esto, para el mundo islámico y más aún para los iraníes aparece como una cuestión de orgullo, de, bueno, respondimos con fuerza frente a nuestros enemigos. Así que en ese sentido también exitoso el ataque iraní. Esta es la situación en cuanto al ataque. Ahora comienzan los escenarios a futuro. ¿Cómo va a responder Israel en todo esto? Un segundito, quiero un traguito de agua, por favor. ¿Cómo va a responder Israel y qué escenarios pueden aparecer a partir de ahora, de aquí en adelante? Bueno, primer escenario planteado, en este caso en los medios occidentales por el Wall Street Journal, un ataque de Israel contra la infraestructura petrolera y gasística de Irán. ¿Con qué objetivo? Bueno, básicamente con el objetivo de cercenar la economía iraní, de generar un mayor debilitamiento, mayor por la enorme cantidad de sanciones impuestas a Irán y con, si bien soportadas, con un efecto muy fuerte para Irán. Irán no representa, la economía iraní no presenta la fuerza y la capacidad de reorientación de la economía rusa. Recuerden que las sanciones contra Rusia generaron más bien lo contrario, un aumento de la economía y un efecto muy negativo para las economías europeas. Bueno, en Irán no, en Irán generaron efectos muy fuertes, ¿sí? Sobrellevados, tolerados, pero con consecuencias bastante negativas. Un ataque contra la infraestructura petrolera determinaría un golpe más a la economía iraní. Ahora bien, los iraníes ya respondieron a esto con una amenaza muy clara. Si Israel aventura un ataque contra nuestros pozos petroleros, nosotros vamos a responder contra un ataque, perdón, vamos a responder con un ataque contra todos los pozos petroleros de la región. Y para eso presentan un arsenal con cuantitativamente y cualitativamente también la capacidad de realizar ataques contra todos los pozos petroleros de la región, sin dudas. Quizás nos ayude en esto el mapa. Aquí. Por aquí, Irán. Bueno, si Israel, esta es la amenaza, primero, inicial israelí, ataques contra los pozos petroleros, por lo general ubicados en esta zona. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta de Irán? Según la advertencia, bueno, vamos a comenzar con ataques contra todos los pozos petroleros en Arabia Saudita, todos los pozos petroleros en Irak, todos los pozos petroleros en Siria, naturalmente también aquí en Kuwait, también muy rica en petróleo. Bueno, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Omán, etcétera, etcétera. Conclusión, toda la producción petrolera de Medio Oriente, equivalente, no recuerdo ahora la equivalencia absoluta respecto al mundo, pero mayor a los 2/3, ¿sí? Mayor a los 2/3 de petróleo utilizado en el mundo provenientes de aquí, la gran mayoría del petróleo del mundo, de repente interrumpida por los ataques de Irán
contra, los ataques de Irán contra los pozos petroleros de toda la región, en respuesta a lo de Israel. Esto determinaría verdaderamente un desastre para la economía mundial y por sobre todas las cosas, bueno, para la economía israelí naturalmente, pero no solo para la economía israelí, para la economía aquí Israel, para la economía europea, un desastre total y absoluto, e incluso para la economía estadounidense también, ¿sí? Si bien presentan autosuficiencia a partir del fracking, cuidado con los aumentos de precios y con la interrupción de un flujo aún así muy importante de petróleo proveniente de Medio Oriente. Otra de las amenazas, bueno, esto es una retaliación muy, pero muy fuerte, pero tomada en serio, de hecho, ya los estadounidenses con advertencias, cuidado, cuidado Israel con una acción así, porque si realmente los iraníes responden de esta manera, entonces todos en problemas. Otra de las amenazas en respuesta a esta amenaza previa de Israel respecto a la voladura de la infraestructura, el ataque contra la infraestructura petrolera, bueno, más sencillo que ataques contra todos los otros países petroleros como Arabia Saudita, como Irak, como Kuwait, como los Emiratos Árabes, como Qatar, como Omán, etcétera, etcétera, etcétera. Más sencillito. El corte del estrecho de Hormuz. Y recuerden que toda esta producción petrolera, por acá la de Arabia Saudita, por acá la de Kuwait, por acá la de Irak. Recuerden que Irak, por este pequeño estrecho, presenta acceso a el llamado Golfo Pérsico. Los saudíes lo llaman el Mar de Arabia, bueno, los iraníes el Golfo Pérsico. Todos estos despachan el petróleo hacia el Golfo Pérsico, bueno, Irán naturalmente también, es para que a partir de ahí con barcos recorran el mundo hacia Europa, Estados Unidos y el resto del mundo. Con lo cual, de manera mucho más sencilla, cortando aquí el estrecho de Hormuz, adiós al petróleo del mundo y el mismo problema que he reseñado antes, caos en la economía mundial, escasez de combustibles, aumento de precios, escasez de bienes industriales necesitados de petróleo para la producción de energía, para su producción a través de la energía proveniente del petróleo, etcétera, etcétera. Así que, primer escenario posible, pero Irán ya con una respuesta preparada y esto generaría no solamente para Estados Unidos, Europa y el resto del mundo problemas, sino también para Israel. Así que improbable. Improbable dentro de la racionalidad, ¿no? Recordemos una vez más que en gran medida el gobierno de Netanyahu abandonó la racionalidad hace mucho tiempo, pero un ataque de estas características generaría quizás tantos problemas económicos para Israel como para Irán y para el resto del mundo. Así que poco probable. Segundo ataque posible, reseñado por la publicación estadounidense Axios, un ataque a las defensas antiaéreas iraníes. Bueno, esto quizás más probable. Irán no presenta defensas antiaéreas de última generación, tampoco tantas. Podría realizar la destrucción de esas defensas antiaéreas como una especie de, retaliación de respuesta más o menos calibrada por parte de Israel. Por ahí hace poquito proliferaban los rumores respecto a la venta de sistemas antiaéreos rusos para Irán. Esto nunca confirmado. Si esto es cierto, entonces presentarían defensas antiaéreas mucho mejores y seguramente menos destruibles. Pero bueno, esto algo quizás sí posible, el ataque israelí a las defensas antiaéreas iraníes. Tercer escenario posible, el de ataques contra líderes iraníes, algo en esto los israelíes a través de sus servicios de inteligencia están caracterizados por mucha eficiencia, ¿sí? Porque realmente
acometen ataques de este tipo muy, pero muy exitosos a lo largo y ancho del planeta Tierra. Y si no, recuerden, bueno, todos los líderes de Hamas, de Hezbollah, asesinados, incluso, bueno, la sospechosa muerte del presidente iraní, más bueno, el asesinato de ingenieros nucleares iraníes, etcétera, etcétera. Asesinatos direccionados, asesinatos dirigidos, ¿sí?, hacia personas concretas, hacia liderazgos concretos. Aquí, bueno, estos asesinatos clandestinos podrían presentar eficiencia, pero no efectividad. Y aquí una diferencia entre ambos conceptos. Sí, el Mossad podría realizar asesinatos de este tipo, incluso contra el Ayatollah Khomeini, pero estos ataques carecen de efectividad. Sí, eficiente, sí, jamás puede perpetrar estos asesinatos clandestinos con mucha asiduidad, sí, pero ¿generan el objetivo deseado para Israel? ¿Generan el fin de los problemas? ¿O precisamente todo lo contrario? Y yo presencio en este caso una situación inversa. A pesar de los asesinatos contra líderes de Hamas, a pesar de los asesinatos contra líderes de Hezbollah, ahora contra su cabeza, a pesar de los asesinatos en Irán y en otros países, ¿eso determinó el fin de la oposición de estos países a Israel, perdón? ¿O precisamente todo lo contrario? La designación de un nuevo liderazgo mucho, pero mucho más duro, con una posición mucho más ortodoxa, mucho más dura que la anterior. Ejemplo, con la muerte de Haniyeh, ya reemplazado con alguien más duro, con la muerte de Soleimani, todavía no oficializado su reemplazo, pero aparentemente su primo capitanearía Hezbollah con una postura mucho más dura. Ningún efecto real en todo esto. Cuarto escenario eventual en este análisis, quizás lo más alocado y lo más peligroso de todo, mencionado por personajes impresentables como Lindsey Graham, como Marco Sorrubio, todos estos senadores neoconservadores recalcitrantes de Estados Unidos. Bueno, ¿cuál entonces esta posibilidad? La de ataques de Israel contra la infraestructura nuclear de Irán. Ya en ese sentido, Irán presenta bases bases nucleares o centros de investigación nucleares, plantas de producción de energía nucleares, centros de enriquecimiento de uranio, plantas de enriquecimiento de uranio en un lugar llamado Natanz y Fordow, plantas de conversión del uranio y de fabricación de combustible nuclear, de combustible atómico en Isfahán, y un reactor de aguas pesadas en Kondab también, como así también un centro de investigación en Teherán y en Bushehr. Esos son los nombres de todas las infraestructuras nucleares, todas las infraestructuras nucleares iraníes. Y sí, podrían realizar un ataque contra esas infraestructuras, pero eso generaría la posibilidad de un desastre nuclear, un accidente nuclear, y, ¿por qué no?, la afectación de toda la región con una nube eh, atómica, afectando también a Israel. Con lo cual, presenta la posibilidad de un tiro en el pie, de un ataque contra sí mismo, de un autoflagelo. Quizás no tan probable como la locura sugerida en algún momento también por Lindsey Graham o si no recuerdo mal, el ministro de Educación israelí, después se vio abandonar el cargo, si no recuerdo mal, después de eso, de una bomba nuclear en Gaza, lo cual generaría inmediatamente la afectación de todo el territorio israelí por la ola radioactiva, ¿sí? Eso como básicamente una
bomba nuclear tirada sobre sí mismo, así de idiotas, mesiánicos, estos ultra no, en realidad no ultraortodoxos. Los ultraortodoxos rechazan en gran medida el Estado de Israel, algunos ultraortodoxos, estos ortodoxos, pero mesiánicos y con ideologías de extrema derecha, como aquel ministro, el de la sugerencia esta de el ataque nuclear a Gaza, bueno, pero además tontos, porque cometerían un ataque contra sí mismos. Bueno, en el caso de de Irán, bueno, quizás naturalmente no aparecen al lado, pero el efecto de ese ataque nuclear podría generar exactamente lo contrario a lo buscado. Así que poco probable, además de que esto connotaría una escalada total y absoluta, algo verdaderamente muy, pero muy peligroso, los ataques a nucleares, perdón, a centrales nucleares. Así que, recapitulando, esas las 4 posibles retaliaciones israelíes, los 4 posibles escenarios: infraestructura petrolera, posible, aunque corte de estrecho Hormuz o voladura de todos los pozos petroleros en la región y más problemas para Israel y para el mundo que para Irán. Ataque a las defensas aéreas iraníes, esto quizás más plausible. Ataque contra los líderes, posible, probable, pero sin efectos, ¿sí? Sin el efecto deseado para Israel desde el punto de vista de Israel. O ataque contra los sitios nucleares, una locura, pero además peligroso para el propio Israel, entonces menos probable. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos respecto a todo esto? Bueno, el gobierno de Estados Unidos en principio no quiere una escalada en la región, pero claro, ¿por qué no la quiere? Porque aparecen a favor de la paz o preocupados por la muerte de niños palestinos o libaneses o iraquíes. No, por favor. Para ellos lo mismo que nada, todo eso, todas esas barbaridades. No quieren este ataque, por lo menos el gobierno de Biden no quiere un ataque descontrolado, porque eso generaría muchísima inestabilidad en la región y por ende un foco de inestabilidad para el gobierno estadounidense de cara a la campaña, ¿sí? De cara a la campaña y con las elecciones en Estados Unidos en puerta ahora, en nada, a principios de noviembre, en un mes, hoy 4, así que es el 5 de noviembre. Ya, prácticamente en un mes. Mañana un mes. Mañana en un mes. Por esa sencilla razón, no quieren un ataque de mucha magnitud, sencillamente por interés propio, pero, por otro lado, 2 cuestiones. En el Estado profundo estadounidense proliferan sectores completamente irracionales, abiertamente antiraníes, pro-israelíes hasta el tuétano, siempre buscando mayor beligerancia en Medio Oriente y por sobre todas las cosas contra Irán. Un ejemplo, el impresentable de John Bolton, por ejemplo, quien siempre quiere una guerra directa contra Irán, aun cuando eso generaría para Estados Unidos un desastre. Así que el gobierno, en términos generales, de Biden no querría, o de Biden, bueno, el gobierno demócrata no querría esto, pero siempre pueden aparecer sectores específicos dentro del Estado los cuales sí quieran esto. Esto generaría para Estados Unidos un desastre, ¿sí? Una guerra total aquí, en la cual muy probablemente debería participar en defensa de Estados Unidos y comenzaría otro atolladero militar para Estados Unidos, así como en Ucrania, ahora en Irán. Y por otro lado, también debemos recordar un factor adicional con la debilidad del gobierno estadounidense actual. Estados Unidos presenta un gobierno de un anciano con demencia senil, el cual ya no puede determinar absolutamente nada. Y ese contexto lo capitaliza el gobierno israelí de Netanyahu, quien primero realiza una visita a Estados Unidos, presenta un montón de promesas, ¿no? Vamos a responder de esta manera, vamos a realizar una acción así, conjunta, una palmadita en el hombro al viejito Biden, y después determina, una vez se vuelta en Israel, determina lo que quiere, cómo quiere y cuándo quiere, y los estadounidenses después aparecen en una situación en la cual refunfuñan un poquitito, pero convalidan todo porque ese es su aliado incondicional en la región. Entonces,
en principio Estados Unidos no querría, por lo menos el gobierno estadounidense no querría una respuesta de mucha magnitud, pero recordemos, en el gobierno de Estados Unidos no aparece nadie a cargo, el, el timón del barco aparece ¿no? En una zozobra, en un tifón, el timón del barco estadounidense aparece girando a lo loco, sin nadie detrás del timón, sin un capitán, y así aparece girando a lo loco en el medio de una tempestad. Y esto, bueno, puede ayudar a los sectores más beligerantes del gobierno de Netanyahu y a Netanyahu en particular a sí acometer una escalada. Recuerden la situación personal política de Netanyahu, ya no solo con guerras inganables a lo largo de de toda la frontera israelí en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, en Siria, incluso con milicias chiitas disparando desde Irak, desde Jordania, con los ataques también de los hutíes, desde Yemen, más Irán, más el sector interno, la política interna y una oposición cada vez mayor contra Netanyahu, y la situación personal de él con los juicios por corrupción y por abuso de poder debido a la reforma constitucional del sistema judicial ya hace más de un año, todos esos parados ahora por la situación de guerra, pero apenas abandonen la guerra, eso lo van a reactivar y podrían determinar incluso el encarcelamiento de Netanyahu. El encarcelamiento no por la Corte Penal Internacional, el encarcelamiento dentro de Israel. ¿Sí? Así que, a pesar de la voluntad de Estados Unidos de una respuesta más o menos comedida, muy posiblemente Israel responda como quiera y de manera muy, pero muy, muy grande, aún en contra de sus propios intereses, si realizamos un análisis de la política exterior de Israel a mediano plazo, porque esto genera una situación cada vez, una encerrona para Israel cada vez mayor. ¿Sí? Aquí, por cierto, un análisis de Político, publicación estadounidense, sobre exactamente lo comentado acerca de la debilidad del gobierno estadounidense frente a Israel. Biden se enfrenta a los límites de su influencia sobre Israel. Después de un año de esfuerzo, Estados Unidos podría ser incapaz de detener una guerra regional a gran escala. Bueno, básicamente caracteriza la situación de Biden, medio toncha, ya pasado, pobrecito, no puede más nada, ya con la mirada perdida, está en esta foto también. El interés del gobierno de no generar una guerra total ahí por las elecciones de Kamala Harris. Después de eso quizás sí, pero ahora todavía no. Y la búsqueda de una escalada de Israel. Aunque cada escalada genera para Israel una situación cada vez peor, de mayor acogotamiento económico, de mayor insuficiencia militar para la lucha en tantos frentes. Recordemos que al día siguiente del ataque del martes, el ataque iraní, acometió una operación terrestre y los libaneses aparecían a la espera, esperándolos en unas emboscadas, y determinó eso la muerte, por lo menos hasta el momento, de 8 primero y después 2 soldados más israelíes, confirmados por los propios israelíes, por las propias fuerzas armadas israelíes, según otras fuentes, muchos más. ¿Sí? Más problemas en la movilización militar, lógicamente, en un país chiquitito con una población relativamente chica. Entonces, cada escalada genera un empeoramiento de esto, pero claro, ¿cuál es la apuesta de Netanyahu? Y en algún momento una situación de guerra total y la intervención de Estados Unidos. ¿Sí? Santi Sibori, desde Argentina. El bloqueo comercial petrolífero esta vez es muy probable, ya que el gobierno estadounidense necesita una carta de negociación con Arabia Saudí y Rusia, ambos miembros de la OPEC y BRICS. Bueno, interesante el análisis. Alejandro González desde México. El imperio en decadencia nos está llevando a una escalada mundial nuclear. Esperamos nunca pase. Bueno, Alejandro, precisamente el temor nuestro responde a eso, a que en esta escalada, en este círculo vicioso de escalada cada vez mayor impulsado por Israel, Israel quiere la escalada, Irán no lo quiere,
no por amor a los israelíes, todo lo contrario, sino por conveniencia en su estrategia de guerra de desgaste, bueno, que en esta escalada sin fin en algún momento va a aparecer, el gobierno de Netanyahu podría aparecer en una situación en la cual solo podría realizar una escalada mayor a través de la utilización de armas nucleares. Solo podría responder subiendo la apuesta con armas nucleares. Y Israel presenta armas nucleares y Netanyahu presenta la locura suficiente junto a sus ministros como para acometer un ataque de estas características. Ese es el problema, ¿sí? Y el temor, verdaderamente. ¿Qué más? Por acá, Santi Sibori nuevamente. Israel va a morir con las botas puestas porque reconocer a Palestina significa una pérdida de territorio a tal punto de que el Estado desaparezca. Claro, hubo una guerra mundial por este Estado. Bueno, en realidad, visto desde el punto de vista de la supervivencia de Israel, ¿cuánto mejor para Israel generar una negociación y el reconocimiento de Palestina y una política de dos estados en paz que la situación actual y perspectivas de una guerra contra todos e incluso eventualmente la eliminación del Estado de Israel? No genera sentido desde el punto de vista de los intereses israelíes. Pero bueno, la locura, el mesianismo de sus élites dirigentes, de sus élites políticos, pueden determinar en este caso, respuestas ilógicas y aún contrarias a los intereses propios, por lo menos a mediano plazo, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo que Europa de eso? Y de la locura de la política europea exterior actual, aún en contra de sus propios intereses, ¿sí? Bien. Demoledores y demoledoras, por favor recuerden acompañarnos con el like, nos ayuda mucho contra la censura. Estas 2 días o el día de ayer, lamentablemente, YouTube determinó el cierre del canal de Glenn Diesen, un profesor finlandés verdaderamente brillante, muy crítico, con análisis realistas excelentes, sin ninguna forma de apoyo a la guerra, ni mucho menos, todo lo contrario, muy reconocido en el ámbito académico, su canal cerrado, así por la fuerza, sin ningún strike, sin ninguna advertencia, sencillamente porque ahí presentaba análisis críticos y supuestamente, según YouTube, cerrado por promoción del odio o alguna locura así. Siempre un académico llamando a la paz, pero con análisis críticos. Bueno, esta es la censura actual. Así que por favor, ayúdennos sencillamente con ese pequeño acto de un clic en el pulgarcito arriba, en el like. Eso nos ayuda mucho a la difusión y cuanto más difundidos nuestros contenidos, nuestros análisis críticos, más difícil naturalmente la censura y la desmonetización. Demoledores y demoledoras ahora en 15 minutos por DMP Geopolítica. Eduardo Bior hace un ratito apareció antes de mí, Fernando Moragón. Mañana sábado, como todos los sábados, bueno, nosotros primero a las 9 y a las 11 en su nuevo horario, Juan Antonio Aguilar, y el domingo nosotros a las 9 otra vez con Fernando Moragón, nuestras charlas de las 11 de la noche, ahora a las 9, nuestro nuevo horario ahora del canal, todo a las 9, 2 horas antes del horario anterior, las 9 de Europa, ¿sí? Sus respectivos horarios en América Latina. Y el domingo a las 23, ahora Santiago Martínez por DMP Geopolítica. Así que programación de geopolítica y geoeconomía crítica prácticamente todos los días en doble turno. No lo desaprovechen por el nivel fantástico de los análisis allí ofrecidos en DMP Geopolítica, mucho mejores que los nuestros hechos aquí, sin lugar a dudas. Beatriz Pulido, muchas gracias por la moderación. Demoledores y demoledoras, los queremos mucho. Hasta el día de mañana. Chao.